Yo creo que esto no hace más que ver que dentro de la institución del Ministerio Público existe un claro direccionamiento político. Es decir, como una fiscal de la nación, en vez de estar persiguiendo el crimen organizado, en vez de estar buscando la manera de articular con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, las demás autoridades, las fiscalías adjuntas a cada una de las regiones, cómo van persiguiendo el delito, ocupan su tiempo a esgrimir una denuncia o o un intento de acallar a un partido político. ¿Por qué? Porque no le gusta. ¿Por qué? Porque aprobó con argumentos como que desde el Congreso impulsamos y aprobamos la ley de amnistía. No solamente es que estamos y la aprobamos, sino que la impulsamos y con mucho honor. Somos el partido finalmente que ha defendido a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional históricamente. ¿Qué va a decir la familia policial y la familia militar luego de que ven cómo durante más de 30 años han perseguido a las personas que nos liberaron del terrorismo? Y a quienes intentaron destruir el país, los liberaron, y no solamente los liberaron, sino los indemnizaron. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la búsqueda de igualdad? O sea, ¿los derechos humanos solamente funcionan para los terroristas y no para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? Ese es uno de los grandes problemas que lamentablemente ha tenido esta señora fiscal, que yo creo que no solamente ex fiscal, sino no solamente ha tenido una mirada política, sino que ha conducido una institución tan importante con un objetivo político y no un objetivo institucional. Y eso en el Perú lamentablemente trae consecuencias como que los índices de criminalidad no bajen a consecuencia de la ineficiencia de ellos, ¿no? ¿Se han sentido respaldados ustedes de repente por la posición que ha asumido la PCM con este pronunciamiento que han realizado? No solamente la PCM, ayer el Partido Democrático, creo, de Ecuador, del expresidente, emitió un comunicado, hay partidos políticos que han emitido comunicados, en general la opinión pública ha emitido una voz de alerta, porque, a ver, tocar a Fuerza Popular, como la fiscal o la ex fiscal erróneamente ha creído, no es tocar solamente a el CEN del partido y a los que somos congresistas, sino es tocar a los cientos de miles de militantes que tiene el partido político a lo largo de todo el país. Y hacer acusaciones tan absurdas como que a raíz de una aprobación de una norma como la ley de amnistía estamos atentando contra la seguridad de magistrados, esgrimir información como el hecho de que nuestras posturas ideológicas han socavado los derechos humanos del país. O sea, ese tipo de argumentos, ese es el tipo de trabajo en el cual la señora exfiscal destinaba su tiempo. Entonces yo creo que esto, el respaldo del Ejecutivo, de varios partidos políticos, de la ciudadanía en general, de opositores. Yo he recibido llamadas de opositores fehacientes al fujimorismo, pero que evidentemente lo que mencionan es: nosotros podemos ser opositores y contrarios a tu pensamiento, a tu ideología, a tu forma de ver el país, pero no estamos de acuerdo con que se intente silenciar mediante un mecanismo absurdo a toda una organización política. Siempre se escucha la versión de que Fuerza Popular estaría cogobernando con la señora Dina Boluarte. Hemos sido tan críticos de este gobierno que gracias a Fuerza Popular cayó el gabinete del ex premier Adrián Sen. Gracias a la postura que tuvo Fuerza Popular se censuró a 2 ministros del Interior y a un ministro de Energía y Minas. ¿Eso es cogobernar? Nosotros lo que estamos haciendo es hacer una oposición responsable, firme cuando se tiene que ser firme y de algún modo colaborar cuando se tiene que colaborar con el Ejecutivo. Pero decir que eso significa cogobernar, o sea, nos están atribuyendo a nosotros como partido político opositor en las elecciones del 2021 que estamos, apoyando a la señora Boluarte. Todos estos que dicen la misma y repiten la misma cantaleta pusieron a Pedro Castillo y a la señora Boluarte en Palacio de Gobierno. Y que ahora intenten lavarse las manos, no solamente cae en el absurdo, sino que hace ver de que parecería que estas mismas personas o estos mismos grupos de interés creerían que los peruanos no tenemos memoria y que no nos acordamos cuando nos pidieron el apoyo para votar por el lapicito, porque manejaban el argumento de que ellos iban a cambiar el país. Entonces, que ahora no nos vengan a decir que nosotros cogobernamos. Nosotros lo que hacemos es emitir una opinión responsable y, como te repito, un gabinete entero cayó cuando Fuerza Popular puso su postura a favor de la censura contra el gabinete de Adrián Sen. Así que no nos vengan a decir que nosotros estamos a favor de ello. Con esta suspensión del JNJ por 6 meses de la señora Delia Espinosa,
¿Existe de repente un sentimiento de satisfacción en el grupo de Fuerza Popular? En lo absoluto. Nosotros creemos evidentemente que el Congreso tiene una labor sumamente importante antes de culminar su mandato, y es aportar y entregarle al país una reforma de todo el sistema de justicia. Tú y todos los que nos escuchen en este momento sabrán que las noticias del día a día es que el ministro Santibáñez se peleó con la fiscal de la Nación, que la fiscal de la Nación acusó al hermano de la presidenta, que la presidenta tildó de algún adjetivo a toda la fiscalía. ¿Eso es lo que los peruanos quieren de todo el Ejecutivo y de la Fiscalía? ¿O es que la noticia debería ser la Fiscalía de manera articulada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas combatieron eficientemente a los cárteles que han tratado de socavar la vida de los peruanos? Han podido capturar a todas las bandas criminales que extorsionan a los peruanos día a día. Esas son las noticias que nos gustaría saber, que nos gustaría escuchar. No lo que está sucediendo ahora, que el Ejecutivo se tira la pelota, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y entre todos se tiran la pelota y nadie hace nada para poder sacar al país de la ola de delincuencia que se vive, ¿no? Congresista, por otro lado, en la última semana ha generado bastante protesta, polémica, movilizaciones, especialmente en la capital, el hecho de que se ha dado a conocer pues la reglamentación de la ley 32.12.3, el tema de modernización del sistema previsional. Se dice que esta ley ha sido propuesta o impulsada por ustedes. Nosotros apostamos por una reforma de quienes queremos el cambio. Nos podremos perfeccionar cualquier norma que se presenta, pero somos el partido que le planteó al país un cambio. Y es que no existan solamente, por ejemplo, 4 AFPs o empresas administradoras de pensiones que se encarguen de todo el mercado del Perú. Lo que planteamos es que se aperture, que un banco, una caja o cualquier institución financiera que cautele los recursos de una pensión para poder tener una pensión digna a futuro, se abre el mercado. ¿Eso no es positivo? Obviamente que es positivo, es apertura del mercado. Planteamos de que exista una pensión mínima para que cuando el pensionista que no logra obtener una pensión mínima se vaya al Estado y le diga: convalida tú la pensión que me da la AFP más una pensión que tú me puedes dar para tener al menos una pensión mínima. ¿Eso no es positivo? Evidentemente que sí. Lo que fue cuestionado es que dentro del dictamen, que es producto del consenso, de la conversación con los demás partidos políticos, se acogió una propuesta que vino del Ejecutivo. El error se propuso en el predictamen que finalmente se aprobó. Pero lo que hace finalmente Fuerza Popular como un partido responsable, un partido que actúa de manera rápida y un partido que se atrevió a buscar ese cambio en el sistema de pensiones, es hacer esa corrección, retirar a los independientes de la reforma y retirar la imposibilidad que se tenía del retiro del 95.5% de los fondos que uno aportaba a lo largo de su vida. Esos 2 cambios se realizaron, pero vamos a mantenernos firmes en que la propuesta de reforma es sumamente mejor a lo que venía pasando hasta antes de la publicación de la norma, donde solamente 4 empresas eran las que administraban el fondo de todos los peruanos, donde no existía competencia, donde nadie te garantizaba una pensión mínima, y eso tenemos que escucharlo. Nadie garantizaba una pensión mínima. Las AFPs te dan una pensión de 100 soles, de 80 soles, de 90 soles. Lo que ha pasado con la reforma es que el Estado, junto con las AFPs, evidentemente, en el trabajo articulado van a proponerle al ciudadano una pensión mínima, donde solo te cobren las AFPs si es que han tenido resultados positivos. Antes lo que pasaba era que las AFPs administraban tu dinero, perdían tu dinero y te seguían cobrando. Y eso no va a pasar ahora a raíz de esta reforma y estos 4 pilares que desde Fuerza Popular propusimos, ¿no? Pero ¿por qué obligar a los independientes básicamente a ser aportantes de las AFPs, sabiendo muy bien que prácticamente el 85% de la población peruana es independiente y no tiene un trabajo fijo? ¿Cómo asegurar la aportación de ellos? Por eso va a tener que ser una nueva discusión, porque ojo, se ha retirado la obligatoriedad de que los independientes puedan de algún modo aportar a sus AFPs, pero el Estado en su conjunto tiene una obligación, y es decirle a ese trabajador independiente, a ese trabajador informal, cómo traerlo al sector, traerlo y atraerlo hacia un sistema previsional para que cuando esta persona tenga 60 años, 65 años, tenga una pensión mínima y no esté tocando la puerta del Estado para decir: ya no puedo trabajar, las fuerzas no me dan y ahora necesito que el papá Estado me solucione la vida. Lo que nosotros hemos planteado es que
Primero, la apertura del mercado va a ser sumamente importante, porque creo que cuando se aperture el mercado van a haber más posibilidades de que quienes creen en el ahorro previsional, que tienen que tener todos los peruanos, ojo, esto es una política de gobierno. Aquí lo que nosotros estamos defendiendo es el modelo, y es que los peruanos y los ciudadanos tenemos que aportar para el futuro, porque esa es la discusión de fondo. Hay quienes creen de que todos los aportes deberían ser administrados por la ONP, una empresa quebrada, una empresa que no le otorga a los peruanos absolutamente nada, una empresa estatal que realmente lo único que hace es despilfarrar los aportes de sus afiliados. Entonces, lo que se tiene que hacer, y esto va a tener que ser materia de una nueva reforma, es ver la manera de cómo aperturamos la cancha para que los independientes se sientan atraídos al sistema. Y ahí ha habido un grave error, y no solamente error, sino una mala aplicación de lo que significa el ahorro previsional. Y eso es culpa y responsabilidad de 4 AFPs que lo único que se dedicaron es a cobrar y no hacer nada para poder atraer y para poder defender el mercado. Ellos creían de que iban a estar siempre así. Esta reforma, que es producto de la valentía de un partido político que ha planteado un cambio, es muchísimo mejor, porque le ha roto el oligopolio a esos 4 únicas empresas que manejaban todo el Perú, y ahora se va a poder aperturar para que las cajas municipales o cualquier entidad financiera pueda administrar los fondos y decir, yo te puedo pagar más. Esa apertura del mercado siempre es positiva en cualquier espacio en general económico del país, ¿no? Finalmente, congresista, ha causado cierta molestia como representante de San Martín, usted ante el Congreso y en representación también de Fuerza Popular, que haya sido usted el autor de esta posibilidad que tengan ustedes su derecho, en todo caso, de hacer campaña política en semana de representación. Usted ha sido el autor de esta ley. Yo he sido el autor, y lo que nosotros hemos propuesto y que ha sido aprobado por amplia mayoría en el Congreso de la República es que quienes están en el cargo puedan tener la misma atribución que cualquier otra persona. ¿Qué es lo que pasaba y por qué, por ejemplo, a quienes hemos sido parte del Comité Ejecutivo Nacional, por ejemplo, de Fuerza Popular, nos denunció el Jurado Nacional por infringir la norma? Es decir, yo como político no podría, bajo los argumentos del Jurado Nacional de Elecciones, hablar mal o criticar al gobernador de turno, porque estaría infringiendo dentro de un proceso electoral ya convocado en una infracción. Porque como él representa a un partido político del cual yo no soy parte, yo no podría criticar su gestión porque estaría cayendo en una infracción. Pero hablamos de campaña, no de críticas. No, es que eso es parte de los argumentos que tenían el jurado y la OMP cuando te abrían un proceso disciplinario. Y eso es lo que no se cuenta. Y es que un político en el cargo, por ejemplo, en el caso de un congresista, no podía criticar a un gobernador que, por ejemplo, postula a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque ese gobernador era contrario al partido político del cual representaba el congresista y existía una infracción a la neutralidad electoral. ¿Eso es correcto? O sea, yo tendría que simplemente no opinar de ningún político y de ninguna autoridad porque es contraria al partido político al cual yo represento. Lo que nosotros hemos hecho es aperturar la cancha y poner la cancha pareja. Aquí no se trata, y la norma, porque la comisión que yo presido lo dice expresamente, si una persona en el ejercicio del cargo, sea congresista o cualquier alto funcionario electo, decide hacer campaña política, que pida su licencia respectiva sin goce de haberes y que no utilice los recursos del Estado. Es decir, el que quiere venir a hacer política a cualquier región, que utilice los recursos propios para poder hacer proselitismo político. ¿Significa que ustedes tampoco van a usar recursos públicos para aprovechar la semana de campaña? Evidentemente no, o sea, no lo he hecho nunca y no lo haré, porque finalmente lo que nosotros hacemos, como la actividad que acabamos de tener, es trabajar de manera coordinada con la población, y aquí no se ha visto ningún cartel de ningún partido político. No, pero el pasaje lo ha pagado el Estado y aprovecho que estoy en la ciudad como para dedicarme a mis actividades políticas. No, yo estoy haciendo ahorita una actividad que es parte de la labor que tengo. Después de eso me refiero. Como cualquier persona, y como por ejemplo funciona en cualquier país del mundo o en cualquier lugar del mundo, si a mí el día de mañana me llaman y me dicen, Arturo, de cualquier secretaría de juventudes de mi partido, puedes tener un Zoom para poder darle una charla a jóvenes en Lambayeque a las 9 de la noche, ¿por qué no podría hacerlo?
Eso es parte de la responsabilidad que tengo también como militante de un partido, el responder ante mi militancia respecto a cuáles son las acciones, las labores que desempeño. Es muy distinto que en plena campaña electoral yo le diga a los ciudadanos, cuando estoy actuando en mi función de congresista, ustedes tienen que votar por A, B, C. Esa es una infracción, porque tú estás utilizando el cargo para poder buscar la manera de cómo condicionas a la ciudadanía a un voto. Lo que se ha planteado aquí es mantener el suelo parejo, y quienes quieran hacer campaña política lo tendrán que hacer dentro, primero, de los espacios y de los tiempos responsables. No vas a estar haciendo plena campaña a las 10, 11 de la mañana, sino que como toda actividad que cualquier persona en este país tiene, luego de un pasado tu horario laboral, luego de haber cumplido con tus labores, tú podrías ir a cualquier partido político, sea el partido político que sea, como invitado, como ponente, como expositor, porque finalmente es la libertad que tienen todos los peruanos de ejercer una militancia política en cualquier partido político. Entonces, lo que hemos hecho, y aquí hay una gran responsabilidad, porque yo invito a que cada una de las personas que está en el periodismo de investigación, que está en la información, que busque, por ejemplo, cuáles son los gastos que han tenido los congresistas respecto a sus semanas de representación, y yo creo que ahí van a determinar finalmente quiénes realmente han mal utilizado los recursos públicos y quiénes realmente hemos venido haciendo un trabajo articulado, un trabajo responsable y de manera articulada para que puedan tener finalmente los ciudadanos un resultado positivo de las gestiones que venimos haciendo, ¿no? ¿Va a participar como candidato en las próximas elecciones usted? Tengo la intención, me gustaría que mi partido lo analice y hay un proceso interno que seguro iniciará en las próximas semanas de evaluación para poder ver la manera de cómo finalmente el partido político asume dentro de todo este espacio político candidaturas a nivel no solamente al Congreso, a la Cámara de Diputados, sino también a la presidencia, ¿no? ¿En qué ha quedado este tema de subir los sueldos para las próximas autoridades en el Parlamento? Nunca se planteó un incremento de sueldos, lo que se planteó fue que exista una homologación de acuerdo a una ley vigente. Lo que responsablemente hemos hecho desde la comisión es poner una pausa a eso. Ojo, y nuevamente, como lo he dicho en múltiples medios, esto no significa que no vaya a ocurrir. El nuevo Congreso, cuando se instale la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tendrán que ellos mismos asignarse una retribución que tiene que estar dentro de su reglamentación. Ya está más o menos en 35.000. Eso va a depender finalmente del nuevo Congreso, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nosotros tratamos de hacer un planteamiento, existió una crítica y simplemente lo retiramos y lo dejamos para que quienes asuman el nuevo Congreso puedan ser los que se establezcan sus remuneraciones.